El Chelsea avanza a la final del Mundial de Clubs tras vencer a la escuadra del Fluminense en un partido donde hay una mejora notable y una mejoría en donde se ve inmiscuido el talento y la capacidad individual que este equipo del Chelsea va y tiene que seguir sosteniendo. Si bien el resultado se da a través de justamente ese desenvolvimiento individual y de un hombre que termina siendo factor importante para los últimos dos partidos, estoy hablando en el caso concreto de Joao Pedro, un tipo que fue fundamental para el Brighton y para el Watford, un tipo que sale de la cantera del Fluminense, de hecho, y hay varios ejemplos en donde han compartido la playera entre Fluminense y también la escuadra del Chelsea, Thiago Silva, el más reciente, Wallace, Kennedy, en fin. Hay un montón de ejemplos de jugadores brasileños los cuales han compartido ambas casacas. Bueno, hoy Joao Pedro responde y respeta la ley del ex, en donde hace no solo dos goles, dos golazos, un doblete espectacular con dos anotaciones ridículas, dos anotaciones sensacionales, espectaculares, fabulosas, y un tipo que te tiene que brindar justamente esto. Es un equipo que hay que ver cómo acomoda Maresca esas piezas. Es un equipo que tiene a tipos como Nkunku, Palmer, Jackson, el propio Joao Pedro, Estevao, que se va a unir para la próxima campaña. Y hay que ver cómo los vas a hacer que jueguen, cómo los vas a congeniar, cómo vas a hacer que estos jugadores se interpreten, o mejor dicho, interpreten a través de tus modos, a través de tu idea, justamente los espacios y la sensación que tienen que ofrecer. Si bien estamos viendo una mejoría puntual del conjunto del Chelsea a lo que fue la fase de grupos, porque realmente vaya que sufrió contra la escuadra del Flamengo, sufrió inclusive contra la escuadra del LAFC, solamente un partido lo vimos bien y eso a medio gas, que fue contra el Esperance de Tunis. De ahí empezamos a ver cierta mejoría, pero paulatina, ¿no? Contra el Benfica, por supuesto, ahora contra el Palmeiras, el partido pasado fue importante, de hecho, y fue relevante. ¿Por qué? Porque de esa forma el conjunto del Chelsea logró precisamente lo que uno estaba esperando y lo que uno estaba presupuestando. Una forma, un formato, una idea de juego en la cual la capacidad, los movimientos, el desenvolvimiento y justamente esa forma de desintegrar parte por parte este esquema te ofrece esta capacidad de volumen de juego. Hoy el Chelsea termina cumpliendo con la lógica y a ver, hay que dividir el partido en dos: los primeros 45 minutos y los segundos 45 minutos. En el primer tiempo, el Flu entendía más allá de la anotación, que fue una anotación que con todo morbo y con todo respeto es una anotación desmoralizante totalmente. Cómo le pega a Joao Pedro, cómo rompe las redes prácticamente. Es ahí donde justamente el Fluminense, pese a que tenían a Hércules, a Cano, a Arias en el terreno de juego, no pudo solventar de buena correcta en esos primeros 45 minutos, más allá de aguantar los látigos, aguantar la vertiginosidad, aguantar la velocidad que sabemos perfectamente que tiene el Chelsea, y que si se ha caracterizado en estos últimos tres partidos el Chelsea con algo, es justamente ese fomento, es esa situación en donde el contragolpe y la velocidad son dos distinciones ya casi comprobadas, fundamentales para lo que implementen Somaresca para con los Blue Lions. Y los segundos 45 minutos, donde si bien el Fluminense en la primera parte llegó en dos ocasiones, un penal muy polémico que unos dicen que sí, otros dicen que no, y una salvada in extremis, en la línea prácticamente de Cucurella, haciendo que justamente, a ver, entendiendo ese aspecto, no le ibas a llegar en demasía al conjunto del Chelsea, pero las jugadas que ibas a tratar de hacer que llegaran al área rival, las ibas a hacer y las ibas a fomentar de esta manera. Ahora, la situación puntual de que en el segundo tiempo prácticamente con posesión, con velocidad, con centros y con capacidad individual frenaron absolutamente todo. Si bien el Fluminense por ahí en los últimos 10, 15 minutos trató de despertar y que justamente respetó bastante al rival, pero ¿por qué lo respeta? Justamente por ese acondicionamiento, por esa condición, por ese factor: la capacidad y la calidad entre plantillas. No digo que la capacidad y la calidad de la plantilla del Fluminense sea poca, al contrario, este torneo compitió contra el Dortmund, este torneo compitió contra el Internazionale de Milano y de hecho los echa.
Este torneo termina avanzando frente a la escuadra del Al Hilal, que también fue otra sorpresa, pero de ahí en fuera en el parámetro contra el Chelsea, sí vamos a ver muy probablemente que además del cansancio que ya había con los jugadores brasileños, también hay que sumar eso, el portento en donde justamente los jugadores del Chelsea, al menos en condición individual, responden y respetan más, entendiendo justamente la capacidad y la numerología de jugadores que atraviesa justamente la escuadra del Chelsea en la actual campaña. Fracaso sería que el Chelsea con este trabuco, con estos jugadores, con esta plantilla que te puede fomentar y que te puede generar mucho más de especulación, no llegar a estar compitiendo y no llegar a ni siquiera estar en los primeros 4 puestos de la Premier League. Eso sí sería una sorpresa. Sorpresa no es tanto el hecho de que gane la escuadra del Chelsea ante el Fluminense. Es una realidad que, como ya mencioné en el principio del video, hay una evaluación, hay una madurez, hay una forma sensata de juego dentro de lo que propone la escuadra del Chelsea y que esa manera obedece justamente a estos principios del equipo, capacidad individual y una capacidad colectiva que es lo justito, lo necesario. No nos vayamos más allá de un equipo excelente, excelso, perfecto, impoluto inclusive, no. Ha costado, hemos visto varios momentos en donde el Chelsea sufre. Este partido sufrió en los primeros 45 minutos, sufrió en el hecho y en el sentido de que todavía siguen llegando, sigue habiendo esa posibilidad y esa apertura de que algún equipo con un poquito más de talento te pueda sacar el resultado, como lo hizo en su momento el Flamengo, como justamente lo han hecho otros equipos que le han complicado, pero ahora con el fondo de armario y con la plantilla completa me parece que no hay rango de especulación ni justificación alguna ni pero que valga para esta temporada. Jugadores espectaculares, jugadores precisos y ya lo vemos. La capacidad de Pedro, la capacidad de Neto, la capacidad de Palmer, la capacidad de Jackson, la capacidad de Caicedo, la capacidad de la capacidad de una cantidad de jugadores interesantes que ahora integran justamente este conjunto del Chelsea. Ahora, vayamos por la otra parte. ¿Gusta el partido? Gusta porque, vuelvo y repito, se reafirman y se reajustan ciertos detalles que ya se vienen siguiendo desde hace mucho tiempo. Y el reajustar, el generar, el buscar tratar de resolver esos conflictos que a través de tus formas no estabas consiguiendo, de alguna forma resalta y de alguna forma luce. Vuelvo y repito, no sacó a cualquier equipo. Iba a ser un partido complejo, pero sí vemos un incremento en cuestiones generales, un incremento de idea de juego. Sí, sí hemos visto una evolución constante de lo que fue el primer partido contra el LAFC a lo que es este partido. ¿La va a tener fácil el Chelsea? No, pero en cuestión de plantilla creo que sí puede dar dotes y destellos interesantes. Otros equipos con dotes, destellos interesantes que integran calidad, capacidad y justamente sistema no están en estas instancias y no están para estas fechas. Sí, el caso del Atlético de Madrid, el caso de la Juventus, que fueron dos equipos que decepcionaron prácticamente, la sorprendente eliminación del conjunto del Manchester City, un Bayern Múnich que ya también está fuera de la competencia. Entonces, son equipos que también integran dentro del nivel de armario, dentro de la complejidad de jugadores que tienen, justamente integran esos prospectos positivos en donde un equipo puede fomentar y puede inclusive hasta soñar de manera con un impulso importante el hecho de poder estar hasta estas fases. Vuelvo y repito, es respetable lo del Chelsea y va a avanzar a la final. Espera un rival que va a ser muy complicado, un rival que no es el Benfica, un rival que no es el Flamengo, un rival que no es el Fluminense, un rival que no es justamente los equipos con los que ya pasó y que a algunos les costó trabajo ganar y que otros, como en estos últimos 12 equipos contra el Palmeiras y contra la escuadra del Fluminense respectivamente, sí vemos una evolución y vemos una suma, sin duda alguna. Pero eso no basta para una final, que vuelvo y repito, es un torneo que está dentro de los mejores que hay en el mundo. Está el Mundial, está la Champions y muy probablemente lo que venga debajo de estos dos sea el Mundial de Clubs, que ahora con esta nueva integración, que ahora con esta nueva forma, este nuevo formato,
vaya que ha sorprendido y vaya que ha emocionado a los aficionados al fútbol. El Chelsea termina avanzando con 2 obras maestras de Joao Pedro, un tipo que va a ser fundamental para lo que es y lo que se espera justamente de este torneo del conjunto del Chelsea. Veremos cómo se comporta el Chelsea para la final, en donde ya tiene su boleto asegurado, y el rival se verá justamente el día de mañana entre el Real Madrid y la escuadra del conjunto actual campeón de la Champions, el actual monarca europeo, el Paris Saint-Germain. Queridos amigos, muchísimas gracias. Honor a quien honor merece, aplaudir al Fluminense, aplaudir a la Liga Brasileña, que está en un momento importante, que sus representantes tomaron la bandera, alzaron su bandera, alzaron sus colores, motivaron esta competencia, aplaudirle justamente al Fluminense, porque cuando parecía que podía quedarse estancado, no termina haciendo eso. Resuelve de manera concreta, resuelve de manera prudente y de manera inclusive heroica e histórica. Un equipo al cual se le tiene aprecio y un equipo que va a quedar dentro de la posterioridad de la historia, porque justamente fue una escuadra competitiva, una escuadra que luchó, una escuadra que a través de su estilo, a través de su forma, a través de su ahínco, a través inclusive de lo que es el Fluminense, logró cautivar a miles y a millones que somos aficionados al fútbol. Por otra parte, el Chelsea cumplió con el objetivo, que era llegar a la final, entendiendo las llaves que muy probablemente iba a tener que ajustar en medida de que fuera pasando y avanzando de rondas. Nos estamos viendo, queridos amigos, cuídense mucho, hasta la próxima, bonita tarde, chao.